Buenas tardes y antes que nada yo quiero agradecer su presencia en este acto a las autoridades que nos acompañan, nacionales, autonómicas, provinciales, locales, subdelegado de Defensa, muchas gracias por su asistencia, así como al Pandorco, Dulcinea, Luis Garrido, que creo que estaba por allá, llega un poco tarde, es el representante de eventos de, Mare Nostrum, que muy agradecido por tu presencia, Luis. Ya sabemos que Nacho de estaba en otras ocupaciones, pero agradecemos que esté por aquí. Compañeros del Ateneo, profesionales taurinos, alumnos de las escuelas taurinas y a toda la afición que esperamos disfrute tanto esta tarde como en los 3 excelentes carteles que nos ha preparado la empresa anunciados para nuestra feria. Este año se cumple el 25 aniversario de la fundación del Ateneo Taurino Manchego. Un Ateneo que nace por obra y gracia de un gran aficionado como fue Paco Muñoz Lorca, quien a la vista de la pésima gestión que se estaba realizando en nuestra plaza, decide reunir a varios aficionados con el fin de crear una asociación cuyo objetivo fuera la defensa de la tauromaquia en nuestra capital y preferentemente de nuestro coso taurino. Aquel proyecto de Paco cuajó plenamente y lo que era un reducido grupo de aficionados, con el paso de los años ha ido incrementándose hasta formar lo que consideramos una gran familia. Una gran familia que, como en todas, lamentablemente se manchan personas muy queridas, como fueron Paco Muñoz, Manolo Hervás, Miguel Ruiz, Antonio Villaseñor, Gregorio Herrero, Luis Parra, Jesús de la Fuente y Wenceslao Monterroso, que, aunque se marcharon, siempre están con nosotros y seguro estamos que desde ese imaginario palco del cielo nos estarán viendo. Como casi todos conocéis, a lo largo del año el Ateneo lleva a cabo varias actividades, viajes taurinos culturales, tertulias, ciclo de conferencias y el pregón taurino, que desde el año 2003, con la excepción del 2020 y 2021, se ha venido celebrando como pórtico a nuestra feria taurina. En el López Villaseñor y en este casino hemos disfrutado oyendo lo que podemos considerar auténticas joyas literarias relatadas por Juan Gómez Castañeda, Yolanda Fernández Cuesta. Muchas gracias, Yolanda, por haber venido por aquí estando tan lejos. Juan de Dios Pareja Obregón, José Luis de la Chica, Vicente Calatayud, Felipe Pedraza, Antolín Castro, Félix Díaz, Eduardo Coca, Miguel Flores, Manuel Hervás, Juan Luis Huertas, Fran Jaime Sevilla, Eduardo Rodríguez, Rubén Aparicio, Álvaro Ramos, Víctor Dorado, Críspulo Coronel y Juan Domínguez. Todos ellos fueron capaces de realizar faenas de puerta grande. Y llegamos al 25 aniversario del Ateneo y debíamos un homenaje a quien hizo posible con su idea que hoy estemos todos aquí. Y qué mejor homenaje podíamos dedicarle a Paco Muñoz, que quien lleva su misma sangre sea quien pregone la feria taurina del presente año. Por la admiración, cariño y respeto que sentía y siente por su padre, habiendo heredado de él su afición taurina, consideramos que Ana Muñoz Torija era la persona idónea para unirse a la nómina de ilustres pregoneros que la han precedido. Estoy plenamente convencido de que el 99% de las personas que estamos aquí en este salón conocemos a Ana a todos los niveles y en todas sus facetas. Una mujer manchega que vino al mundo un 31 de mayo, día en que se celebra el de nuestra comunidad. Una mujer que vive de forma intensa todo lo relacionado con nuestra capital, defensora de todas sus tradiciones y de su patrimonio cultural, trabajadora incansable, emprendedora, lleva en sus genes el espíritu comercial heredado de su abuelo Alfredo. Mujer afortunada de poseer una gran familia, desde su madre Ana, su marido Ángel, sus hijas Ana y Ángela, sus hermanos Fran, Jesús y Pablo, nuestro Pablito, el que tanto ella como todos nosotros sentimos una especial admiración. De Ana podríamos decir 1000 cosas buenas y alguna mala, que debería descansar más y trabajar menos. Entre las buenas o muy buenas, que es una persona solidaria, preocupada siempre por ayudar a los demás, de la colaboradora especialmente con la Hermana de la Cruz a todos los niveles. Vivió como concejala de nuestro ayuntamiento una experiencia que ella califica como muy positiva. Hermana de varias hermandades, tanto de gloria como de pasión, formando parte de juntas de gobierno de alguna de ellas. Como antes dije, fue su padre el principal causante de su afición al mundo del toro,
que como espectadora vive de forma muy intensa asistiendo a espectáculos que se celebran tanto en plazas de la provincia como en otras a nivel nacional: Madrid, Sevilla, Valencia, Córdoba, Jaén, etc. Es la actual secretaria del Ateneo, al que pertenece desde el año 2016. Pero su afición no se limita a ser una simple espectadora. Su otra gran pasión es la fotografía taurina, en la que comenzó como una simple maletilla para irse convirtiendo poco a poco en una artista con capacidad para exponer en distintas localidades, siendo muy reconocida y premiada, como en el caso de Almodóvar Campo, donde fue galardonada con la Medalla de la Ciudad, la misma que se concedió recientemente al diestro Juan Ortega por su gran actuación el pasado mes de septiembre en dicha plaza. De sus fotografías hemos podido disfrutar en distintas exposiciones, en tertulias y conferencias, y en cada una de ellas nos sorprende con algunos detalles dignos de admirar. No quiero extenderme más. Ana ya está en la puerta de cuadrillas, nerviosa, deseando hacer este paseo que tanto nos ilusiona a todos. Su arte y su valor ya lo tiene demostrado, esperando que cuando finalice la lidia salga por la puerta grande de este casino. Así que, Ana, los alguacilillos ya han hecho el despeje, cambia la seda por el percal, tuyo este atril y tuya la palabra. Suerte, torera. En un rincón de la vasta Mancha, de cuyo nombre Cervantes no quiso acordarse, Don Quijote... Perdón. Ahí, hace calor. Don Quijote cabalgaba sobre Rocinante con su fiel escudero Sancho Panza, mas no eran esta vez gigantes disfrazados de molinos los que perturbaban su imaginación, sino bestias bravas que en su mente febril no eran otra cosa que fieros demonios enviados para probar su hidalguía. Sancho, ¿ves aquellas bestias de negros lomos y encrespados cuernos?, preguntó Don Quijote, deteniendo su montura frente a la dehesa. Toro, vuestra merced, por la Virgen del Prado no se le ocurra meterse con ellos, que no son gigantes ni encantadores, sino animales de mucha casta y bravura, respondió Sancho alarmado. Dices miedo. Miedo jamás ha de entrar en el pecho de un caballero andante, clamó Don Quijote, esgrimiendo su lanza y espolvoreando a Rocinante hacia la manada de toros. La escena fue digna de una de las más grandes corridas. El caballero se lanzó contra el negro burel, seguro de que su lanza sería suficiente para domeñar a la bestia, pero el animal, ajeno a las reglas de la caballería, le embistió con ímpetu, enviándolo por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Sancho, tapándose los ojos, solo atinó a murmurar otra vez sus locuras. Horas después, magullado y lleno de polvo, Don Quijote despertó en medio del campo. Sancho, creo que estos demonios han sido más astutos que yo, mas no cejaré en mi empeño de librar al mundo de sus embates. Señor, pues si me permite el consejo, dejemos la tauromaquia para los toreros y busquemos mejor una buena venta donde curarnos las costillas. Y así, con su inquebrantable locura y la paciencia infinita de Sancho, Don Quijote continuó su camino, dejando tras de sí no solo el polvo de la llanura, sino también el eco de una batalla perdida contra los toros bravos de nuestra tierra manchega. Muy buenas tardes a todos. Saludos especialmente a nuestro alcalde Francisco Cañizares, al pandorgo de Ogaño Daniel Rodríguez, a nuestra Dulcinea María Cieza y resto de autoridades civiles y militares que han tenido a bien acompañarnos en esta calurosa tarde de agosto. Y dejo para el final de mi saludo al presidente del Ateneo Taurino Manchego, Antonio Espadas, culpable de que yo hoy esté aquí. Y gracias por tus palabras, que sabía que iban a emocionarme.
porque nos une algo muy fuerte, la amistad de verdad, la que lo aguanta todo, incluso los enfados. Gracias por acompañarme en este momento tan especial. Sabes lo importante que eres para mí y que me presentes tú no podía ser de otra manera. Y saludo también a todos mis compañeros del Ateneo, que tuvieron a bien admitirme como miembro hace ya casi 9 años. Gracias por vuestro cariño de corazón y muy especialmente a mi familia, por estar aquí hoy, acompañándome. Gracias a vuestro apoyo incondicional, por animarme siempre y por ayudarme a hacer realidad este momento tan especial. Sin vosotros, nada de esto podría haber sido posible. Gracias por estar, por ser y por darme tanto. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, porque hoy no vengo solo como pregonera, sino como hija del toreo, del compromiso y del recuerdo. Y este pregón no será solo anuncio, será homenaje, será llama y será sentir. Y sé que este pregón no lo dice todo. Me he dejado muchas cosas en el tintero, muchas personas y recuerdos que merecerían un lugar aquí. Pero este es mi pregón, sincero, sentido y hecho con todo el cariño, sabiendo quién soy y de dónde vengo. Habrá quien le guste más o a quien le guste menos, pero es lo que me ha salido del alma. Espero que lo disfruten. Se cumplen ya 25 años del Ateneo desde que un puñado de soñadores, de locos caballeros andantes, levantaron una trinchera de cultura y afición, el Ateneo Taurino Manchego. Entre ellos mi padre, Francisco Muñoz, y Lorca por su madre. Pensador y fundador, como un buen Sancho, un hombre de ideas claras, voz firme y corazón taurino, y del Atleti. Me he referido al inicio al Quijote, porque no en vano el término acuñado por la prensa de la época lo denominó «Nace el Ateneo Taurino Manchego, un fiel escudero para la afición de Ciudad Real». Por tanto, la referencia al Quijote resulta pertinente, porque no había nada más cabal en aquellos años que fundar una asociación para la defensa de la Feria Taurina de Ciudad Real, con el fin de exigir un espectáculo sin fraudes, defender los derechos de los aficionados y promocionar la fiesta. Él y muchos de los que estáis aquí incendiasteis hace un cuarto de siglo una luz que sigue viva hoy, en cada tertulia, en cada conferencia, en cada defensa de nuestra fiesta. Desde aquí, permitidme hacer algo que no siempre se puede hacer con un micrófono entre manos, decirle gracias a quien sembró esto. Gracias, papá, por enseñarme que la pasión no se hereda, se contagia, que el toreo no es solo faena, sino forma de vida, de mirar, de emocionarse, de llorar si es necesario. Y gracias por transmitirme esta pasión y dejarme como herencia el orgullo y el privilegio de ser parte del Ateneo Taurino Manchego, por enseñarme el verdadero significado de pertenecer a esta gran familia con 25 años de historia. Este momento también es tuyo. En el año 2000, hace 25 años, cuando Ciudad Real parecía rendida, cuando la afición taurina languidecía y el brillo de nuestra plaza amenazaba con apagarse, un grupo de valientes decidió levantarse y alzar la voz. Un grupo de soñadores que no estaban dispuestos a resignarse ni a aceptar que la fiesta, esa que nos emociona y nos une, se convirtiera en un recuerdo borroso. De aquel sueño colectivo nació el Ateneo Taurino Manchego, una asociación sin ánimo de lucro,
forjada con coraje y devoción, para defender la dignidad de la fiesta y devolverle a la afición su lugar, su voz y su respeto. Pero en el latido primero de aquel nacimiento hubo un nombre que brilló con fuerza propia: Francisco Muñoz Lorca, mi padre. Un hombre noble y valiente, que se convirtió en el primer presidente y fundador de este Ateneo. Fue él quien ofreció su palabra firme y su mano generosa, quien abrió puertas y corazones, quien se sentó frente a las instituciones y habló claro, defendiendo siempre los intereses de la afición con la mirada limpia y el alma llena de torería. Su liderazgo nació nada más que por el amor sincero a la plaza, a los tendidos, al silencio previo al paseillo y al rugir del público cuando el arte brota, y a ese ritual irrenunciable de preparar el bocadillo con aceite y jamoncito, envuelto de forma astuta para que el aceite no chorree, y a preparar la bota de vino bien fresca que luego corría por el tendido hasta exprimirse del todo. Porque cada detalle, cada gesto, cada situación vivida en una tarde de toros es un instante único, inquebrantable. A su lado, médicos, empresarios, comerciantes, profesionales y periodistas, 15 valientes unidos por una pasión común, decidieron que Ciudad Real no podía conformarse con tragar petardos año tras año, que la fiesta merecía un futuro vivo, con jóvenes ilusionados, con aficionados curiosos, con cantera y con pureza. Defendieron que la afición debía ser escuchada, que la voz del tendido debía pesar a la hora de confeccionar los carteles, elegir las ganaderías y decidir el destino de nuestra centenaria plaza. El Ateneo nació para devolverle a Ciudad Real el orgullo taurino, para reavivar un rescoldo que muchos creían apagado. Y fue mi padre, Paco Muñoz, quien puso la primera piedra de ese sueño, quien encendió la mecha de la ilusión y quien ofreció siempre su colaboración desinteresada en cada paso, en cada tertulia, junto a aquellos primeros aficionados que no querían dejar morir la fiesta. Hoy, 25 años después, miro atrás y siento el orgullo brotarme del pecho, porque gracias a aquel impulso generoso, hoy seguimos aquí, celebrando, soñando y defendiendo la tauromaquia, con la misma pasión que hace un cuarto de siglo. Hoy honramos a aquellos primeros pioneros, sobre todo a mi padre, que fue el corazón valiente de esta historia. Gracias, padre, por tu entrega y tu ejemplo. Gracias por enseñarnos que cuando la afición se une, nada puede detenerla. Que ese aplauso eterno sea para ti y para todos los que hicieron posible que el Ateneo Taurino Manchego no sea solo un recuerdo, sino un latido vivo que sigue emocionando Ciudad Real. Y gracias, Manolo Hervás, por dejarnos la historia taurina de Ciudad Real en 2 maravillosas obras que me han inspirado grandemente para escribir estas líneas. Tu nombre perdurará por siempre en la entrada de la Plaza de Toros, en ese azulejo que te dedicará el excelentísimo Ayuntamiento y tus compañeros del Ateneo. Y gracias a los compañeros que por desgracia nos dejaron prematuramente: Miguel Ruiz, Luis Parra, Félix Díaz, Jesús de la Fuente, Antonio Villaseñor y Wenceslao Monterroso. Por todos ellos pido también un aplauso emocionado, porque todos amaron y respetaron a este Ateneo y, por ende, a la fiesta de los toros que se vive en Ciudad Real. Grandes presidentes sucedieron a mi padre, como fue Gregorio Herrero. Antonio, casi me pisas el pregón, madre mía. Quien daría un impulso a la vida de la asociación el tiempo que duró su mandato, al igual que Jesús Caballero, tiempo durante el cual, y muchos casi ni se acuerden, se nombraba a una persona o institución taurino del mes.
Se sucedían en aquellos años de viveza visitas a ganaderías con bastante asiduidad, mezcladas, como solemos acostumbrar, con viajes culturales, así como asistir en autobús a distintas ferias de España, como eran Sevilla, Granada, Valladolid o incluso Bilbao, entre otras. Hay que entender que los ateneístas de hoy en día tenían también 25 años menos, y las ganas imberbes de viajar y conocer ganaderías y disfrutar de sus compañeros viendo toros. También el Ateneo se hizo cargo del ciclo de conferencias Los toros en la cultura, que hasta el año 2000 desarrollaba el Ayuntamiento capitalino. Un año después, como anécdota informativa, el ciclo de conferencias, que ya contaba con una acogida extraordinaria entre la afición de Ciudad Real y con la ayuda de la Concejalía de Festejos, se pudo traer la preciosa colección de cuadros taurinos de López Canito, llenando de arte y emoción unas jornadas inolvidables que ese año tuvo a Manuel Molés como invitado, entre otros. En aquellos primeros compases, el Ateneo contó hasta con una publicación que llevaba por título El Ateneo Taurino, muy original, que tuvo una tirada de 5.000 ejemplares, distribuidos gratuitamente en las tertulias, a las peñas o a la entrada de la plaza, contando con 20 páginas a color en las que se incluía información sobre la feria taurina, las actividades del Ateneo y su concepto de la fiesta, así como artículos de opinión. En los 2 primeros años de vida del Ateneo fue necesario adaptar los estatutos a la nueva ley de asociaciones y crear lo que sería el reglamento de régimen interior. Aquella tarea, tan delicada como imprescindible, fue encargada a un joven abogado que ya formaba parte de la lista de socios del Ateneo con el número 18, según consta en las actas que he podido revisar. Y no era ni más ni menos que el que hoy rige los destinos de Ciudad Real, Francisco Cañizares. Paco, como todos lo conocemos, era ya por entonces un gran aficionado, de los de verdad, con pasión y compromiso. Entró al Ateneo siendo muy joven, pero con las ideas claras y el corazón puesto en la fiesta. Desde el primer momento se volcó con esta casa y siempre la ha llevado muy dentro, incluso hoy, desde la responsabilidad de ser alcalde de Ciudad Real, hecho que al resto de compañeros nos colma de gran orgullo. En 2004 se nombra presidente al socio fundador Jesús Blanco. En 2006 la presidencia pasa a manos de Manuel Hervás y 2 años después, en 2008, a nuestro presidente actual, Antonio Espadas. 2008 actual. ¿Y qué decir de Antonio Espadas? Porque lo suyo no es un cargo, es una forma de vida. Lo vive todo con pasión, con entrega, con una dedicación que no descansa ni un domingo por la tarde. Antonio no preside el Ateneo, lo respira, lo piensa, lo sueña o le quita el sueño, porque a veces hasta lo sufre. Por eso, cuando alguna vez se le ha pasado por la cabeza dimitir, ya sabemos lo que toca, ni caso. Porque además, cuando lo hace con la boca chica. Porque Antonio es Ateneo y el Ateneo es parte de la vida de Antonio Espadas. Repasar la historia del Ateneo en unas pocas líneas resulta francamente imposible. Ganaderos, toreros, toreros de plata, picadores, periodistas taurinos, médicos y escritores, y un sinfín de nombres han pasado por las mesas de las conferencias del Ateneo, por las mesas de las tertulias y por este atril. Es imposible llegar a desgranar lo que he vivido leyendo y empapándome de la vida del Ateneo de estos 25 años de historia. La vida del Ateneo siempre la veía pasar delante de mis narices, y me explico.
Como ya sabéis, trabajo en la tienda de artículos religiosos Santa María, el negocio familiar. En el año 2000, definitivamente, me quedé a trabajar con mi padre porque acababa de nacer mi hija mayor y el destino quiso que compartiera esos años con él. Recuerdo cómo, en plena transición de la peseta al euro, mi padre se entregaba en cuerpo y alma al Ateneo. Mientras la tienda funcionaba a su ritmo, yo me pasaba el día poniendo los precios dobles. Cada cierto tiempo yo sabía que había reunión del Ateneo y casi siempre acababan desfilando por la tienda los socios como punto de referencia, trayendo fondos para el siguiente viaje, preparando la visita a tal ganadería o aquella que otra feria importante. Muchas veces me enteraba de aquellos viajes en cuestión antes que por mi padre, por los socios antes que por mi padre. Yo en aquella época no podía disfrutar de esos viajes, ¿sabes? Mi hija recién nacida, imposible. Pero siempre soñaba con ese algún día. Quien sí se apuntaba a todos era Pablo, mi Pablo, que ha disfrutado de cada uno de esos viajes, primero con mis padres y ahora, en la mayoría, pues conmigo. Así fue pasando la vida y llegó el 2016. Por circunstancias, aquel mes de mayo estuve convaleciente de una operación y aunque bajaba por las mañanas a la tienda, por las tardes me quedaba en casa con mi batita guatiné, me disponía a ver San Isidro cada tarde. Año en el que fue triunfador de Madrid José María Manzanares. Lástima que no está aquí Críspulo, pero me estará viendo. Aunque en otros foros sería Paco Ureña. A mí, el murciano, ese año me hizo llorar. También fue el año en el que David Mora firmó una de las mejores faenas de su vida a un toro de Alcurrucén, cuando Roca Rey fue torero revelación en el 2016 y Luis David Adame aún estaba de novillero. Ese año, por fin, fue cuando me dije, madre mía, lo que me estoy perdiendo. Y así empezaron mis averiguaciones para entrar en el Ateneo. Mi padre, el primero en enterarse, me dijo que no bastaba con querer, que tenía que someterme al escrutinio de una nueva reunión de socios. Tras recuperarme ese mismo año, recibí la invitación de Antonio Espadas para ir a Madrid a ver la corrida de Miura, la última del cartel de San Isidro. Aquel día, ya solo con salir del metro de Ventas y ver la estampa de esa monumental de ladrillo visto, presagiaba una jornada de gran intensidad emocional. La pasión que despertaba ver las ventas en persona me confirmó que mi corazón llevaba tiempo pidiendo ese paso. Con mi cámara, siempre a cuestas, visité con Antonio, mi cicerone de lujo, todas las dependencias del Coso Venteño y el Museo Taurino, que alberga una valiosa colección de trajes de luces, capotes, esculturas, cabezas de toro, carteles históricos y pinturas, así como objetos personales de grandes figuras del toreo. A través de sus salas recorrimos la historia y la evolución de la tauromaquia, rindiendo homenaje a sus mitos y tradiciones. Ya por la tarde, pasar a la plaza con gran bullicio, pasear por sus corredores llenos de gente y encontrar la bocana que te saca al tendido, el 7. Ahí, en la última fila, al solecico, debajo de las gradas. Desde ahí me dispuse a disfrutar de un festejo que poco tiempo antes habría sido inimaginable poderlo vivir en directo, después de haber visto por televisión el resto de feria. Para mí era un sueño. Esa misma tarde saqué fotos impensables para mí. El resultado de la corrida fue lo de menos. Una de Miura, pues ya te puedes imaginar. Aunque pude presenciar el regreso de Javier Castaño a los ruedos después de superar un cáncer y ver rugir la plaza en un aplauso unánime. Y sucedió que, de vuelta para Ciudad Real, el Prisas de Antonio empezó a pedirme fotos para subir a Facebook. Yo solamente le pedí que no dijera que eran mías. Y dentro de esas fotos aparecía una, tomada desde lo alto del tendido 7,
cuando el picador va de regreso por el callejón después de su actuación. Llamé a Antonio, aún desde el AVE, y le dije: Antonio, quita esa foto de Facebook, que tengo el presentimiento de que va a formar parte de algo grande. Y así hizo. Viendo el trabajo que había realizado esa tarde y animada por Antonio y Manolo Orbás, me atreví a ir preparando unas cuantas instantáneas impresas sobre lienzo que mi marido iba montando sobre bastidor. Con Manolo, mi maestro, pasé largos ratos frente al ordenador buscando incluso en mis archivos antiguos de otros festejos, y salieron más imágenes. Él me daba la pauta para vislumbrar la foto casi perfecta. Siempre desde el tendido, sin un gran equipo, pero era mi foto y solo mía. Y no voy a señalar a ningún torero toreando con la punta de la muleta y despegado. Él decía: ¿otro con el mando a distancia? Y así 1000 chascarrillos, como era Manolo. Pero aprendí, anda que sí aprendí. La fotografía, y muy especialmente la taurina, es un instante detenido, un suspiro que captura la esencia de lo efímero, un vistazo al alma de un momento, captado a través de la lente, donde la luz juega con las sombras y en la que el tiempo se rinde ante la eternidad de una imagen, como la danza de un torero que en su elegancia y valentía desafía la tarde. La cámara captura la bravura de la vida en su forma más pura. La fotografía de un toro es un instante detenido de esa criatura imponente que llena de fuerza la llanura. Son símbolo de la lucha eterna entre la vida y la muerte, entre lo salvaje y la ternura de ver a una vaca dando de mamar a su becerro. La fotografía del torero es un instante detenido, de ese momento en el patio de cuadrillas, cuando el maestro llega a la plaza y después de saludar a sus compañeros, se recoge en sí mismo y mira al fondo de la plaza, así como que no mira a ningún lado, al fondo de la plaza, a esa última teja que cubre los palcos del coso, quizás al mantón que ya han colgado la Dulcinea y sus damas, y a esa mirada en la que plasma el instante detenido. Cuando se ciñe el capote de paseo, es rodeado por los hombres de su cuadrilla, que difícilmente ves lo que está ocurriendo detrás de esas chaquetillas de plata. El maestro sujeta con la barbilla la esclavina y con una mano sujeta un pico de su capote, mientras otro compañero va realizando pequeños pliegues para ceñir el capote a su justo cuerpo. El torero se queda detenido en ese momento, sin posibilidad de error. Ahí es cuando todo está perfecto, cuando la foto que se hace sale nítida, porque el sol baña por completo la salida de los toreros a la plaza. Mientras el torero aguarda pensativo, y en ese instante detenido, los componentes de la cuadrilla se ciñen ellos mismos sus capotes. Son expertos, profesionales de plata, con gran oficio, que saben que el triunfo de su maestro depende en gran parte de su buen hacer, de echar ese capote a tiempo y cuadrar 3 pares de banderillas de los de desmonterarse. Y ahí también tenemos el instante detenido. Y el instante detenido de los 3 matadores, pisando con su pie derecho el ruedo, cuando tocan madera. Todos tocan madera, todos tocan las puertas que dan acceso a la plaza y todos hacen sobre la línea del albero una cruz en el suelo. Ahí, otro instante detenido. Con permiso. Poco a poco se fue forjando lo que fue la primera exposición de instantes detenidos, de fotos sobre lienzo para exponer en las tertulias del NH de ese año 2016. Recuerdo con especial cariño esa foto desde lo alto del tendido 7, en Madrid, viendo al picador marcharse por el callejón seguido de sus monosabios.
esa imagen, esa perspectiva, yo sentí que debía ser parte de algo grande y ahí estaba, cumplido el sueño de tener mi propia exposición de fotos taurinas, con mi firma, mi mirada y mi corazón. Cada imagen es un pedazo de mi alma, un reflejo íntimo de cómo siento yo la tauromaquia, porque no hay dos miradas iguales, ni dos almas iguales que sientan la tauromaquia de la misma forma. En cada fotografía late mi pasión, mi forma de entender el arte y la fiesta. Ese instante detenido del momento del picador al alejarse por el callejón fue especialmente comentado en las conferencias de ese año 2016, cuando el picador Pedro Iturralde se reconoció en la foto y dijo que ese momento de irse para el picador es un instante de gran trascendencia, donde vibran los aplausos o te hunden los pitidos. Y así nació mi primera exposición, que después de ser expuesta en el Hotel NH durante las tertulias de ese año, también estuvo en las conferencias de López Villaseñor y posteriormente viajó a Torralba, Almodóvar o Puerto Llano. Y así llegamos al 16 de octubre de 2016. A eso de las 7 de la tarde, aquel día, recibí un mensaje que jamás olvidaré. Un enhorabuena, torera. Desde aquel día pertenezco al Ateneo Taurino Manchego, con todo mi orgullo. Desde ese día mi trabajo en la sombra, ayudando a preparar viajes o cumplir otro encargo que mi padre me pedía, cobraba un sentido nuevo, porque ahora, por fin, podía hacerlo con toda razón, con todo derecho y con todo el alma. El sueño se había hecho realidad. ¿Cómo cuento yo la belleza? Decía Antonio Lorca en el pasado ciclo de conferencias. Me quedé con esa frase porque me dije yo, ¿y cómo la cuento yo? Por lo tanto, mis pensamientos no están muy desencaminados de ese señor que sabe tanto y ha escrito cosas tan buenas. Y me puse a pensar que muchas tardes de las que asisto a una plaza de toros, con mi cámara pienso, capturaré la belleza. Y muchas veces ver la faena perfecta o un capote con los primeros lances pueden tener una belleza que no se pueden contar hasta que no vuelvo a revisar la fotografía realizada. Me ocurre algo muy curioso, quizá fruto de todo lo que he vivido y aprendido. Reconozco que la velocidad con la que hoy repaso las fotos de una tarde de toros no es la misma con la que empecé de la mano de mi maestro, Manuel Hervás. Sin embargo, hay algo que permanece, esa misma velocidad con la que decido borrar más de media faena de un torero o conservar casi todas las fotos de otro, porque hay tardes y toreros en los que todo es arte, desde el primer muletazo hasta el último. Y reconozco que eso habitualmente me pasa con Morante. Ponerse delante de un toro y hacer poesía, solamente unos privilegiados pueden hacerlo. Y capturar el instante congelado de la poesía es un privilegio de solo unos pocos, los que estamos con el ojo pegado al visor de la cámara, pendientes en todo momento de lo que está ocurriendo en el ruedo. Expresar la belleza a través del arte ha sido una constante permanente en la historia de la humanidad y ha sido una expresión peculiar del ser humano. Es imposible precisar cuándo nació el arte, aunque sí podemos afirmar que los primeros balbuceos artísticos se manifiestan siglos después de la aparición del hombre sobre la tierra, cuando ya existían los primeros instantes de tenido en las cuevas de la prehistoria. Esos instantes de toros imponentes
que hoy también sabemos reflejar con el arte de la fotografía taurina. Y esas faenas, como he dicho, casi perfectas, son las que cada tarde me permito buscar detrás de mi objetivo. Y no solo la faena, sino el pequeño detalle del traje del torero o la chaquetilla del picador, que es una obra de arte en sí misma, un símbolo de la tradición y la elegancia que se entrelazan entre la valentía y la sofisticación. Cada detalle del traje, desde los bordados dorados hasta la tela que se ajusta perfectamente al cuerpo del torero, habla de la historia y el respeto hacia una fiesta cargada de emoción. La chaquetilla, ajustada al torso, se convierte en un lienzo en movimiento, desde el oro y la plata, donde el oro y la plata se despliegan como reflejos de sol radiante que se mezclan con el aire caliente del ruedo. Todo puede capturarse en un instante detenido para el tiempo eterno. El gesto de ponerse la montera de espaldas al callejón, con un pie en el estribo y mientras con la espalda sujeta el capote de brega. Ese es otro instante detenido. Instante detenido cuando el mozo de espadas se agacha para atar el cordón de la taleguilla de su maestro, que se quedó mal fijado antes de salir del hotel. Esos son instantes detenidos que captan los objetivos sin esperar nada a cambio, nada más que si en vez de ver la foto en un móvil, tienes la suerte de verla en una pantalla de ordenador y posteriormente publicada en algún medio o red social. Dices, esa foto ha merecido la pena, y siguen siendo instantes detenidos. Como instantes detenidos de aquel con el que tanto aprendí viendo toros con él. Era un libro abierto, un estudioso de la tauromaquia, un aficionado de los que te hacía tender la corrida en todo momento, porque podías tener el audio de la televisión apagado, que con él te enterabas de todo. Y más cuando sobre lo que iba aconteciendo en el ruedo te hacía preguntas y pobre de ti si no las sabías. Ese era mi padre. Y cuántos momentos me hubiera gustado de tener junto a él. Como cuando ya hace muchos años iba con él a la plaza y se ponía negro si miraba el tendido para ver a unos o a otros. Siempre decía, ¿pero aquí a qué has venido? Atiende al ruedo que si no, no vuelves más. Se fue sin hacer ruido. Tenía la costumbre, y eso los compañeros del Ateneo lo pueden corroborar, de dar el parte de la corrida antes de cada festejo. Para ello tenía preparadas unas páginas que él mismo se imprimía, con la información de cada tarde y el resultado del apartado de la mañana. Se pasaba el día en el ordenador buscando esa información. Pues cuando se fue, el 26 de marzo de 2020, dejó preparada la feria completa de Fallas y la feria completa de Abril de Sevilla, con todos los toreros y sus cuadrillas, ganaderías, a falta de que se realizasen los sorteos. Y ahí se quedó, el instante detenido, y esta vez, lamentablemente, no fue una fotografía, sino la pura realidad. Pero si hay algo que mi padre siempre me enseñó, es que la tauromaquia no la hace un solo hombre, ni un solo Ateneo, ni siquiera un solo torero. La tauromaquia es del pueblo, es de todos, es de esta afición que llena la plaza, que vibra con el paseillo, que guarda silencio en la suerte suprema y estalla en ovaciones cuando el arte se impone a la bravura. Hoy Ciudad Real se viste de gala para vivir una de sus tradiciones más ancestrales y vibrantes, la Feria Taurina de Ciudad Real 2025, en este rincón de la Mancha, donde el viento acaricia los campos y el alma se entrega al son de las raíces. Los toros y el toreo son más que una fiesta,
Son una expresión profunda de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra pasión. Hoy alzamos la voz para dar la bienvenida a los valientes que por su entrega y destreza convertirán el ruedo de nuestra plaza en un escenario donde se funden el arte y el valor. Grandes carteles que ha confeccionado una buena empresa con valentía, con figuras que han dejado huella y otras que vienen a conquistar este noble coso. En esta feria volvemos a sentir ese escalofrío, esa emoción indescriptible que solo el toro y la plaza nos pueden dar. Porque Ciudad Real es taurina, porque su feria es un homenaje a nuestra historia y porque mientras haya afición, habrá toros. Y quien fuera torero revelación en 2016, hoy es torero consagrado, Roca Rey, trueno joven del toreo, la tormenta que no avisa, pero arrasa, es el rugido de la sangre cuando el miedo no basta y la plaza entera se aprieta el alma porque sabe que va a pasar algo. En Roca, cada paso es un pulso al abismo, una rebeldía al destino, un aquí estoy yo, que no se susurra, se grita con el pecho, porque Roca no pregunta al toro, le exige, le domina, y si hay que ir al límite, va, y si hay que cruzar la línea del miedo, la cruza. Es juventud con cicatrices, es el cuerpo plantado en la arena con el alma colgando de un hilo y el público sin respirar. Es el arte del muletazo que sangra, es el golpe en el pecho que te recuerda que el toreo, cuando se entrega entero, no se olvida. Emilio de Justo, la seriedad del alma quieta, el silencio antes del verso, la verdad desnuda sin afeites ni adornos. No viene a pintar el toreo con brocha de artificio, sino a cincelarlo con la templanza antigua de los que saben que el arte no se impone, se merece, y él se lo gana paso a paso, muleta en mano, mirando al toro de frente. Emilio es fuego lento, temblor contenido y muletazo largo, como un suspiro redondo como la fe. Es el torero que convence y que se impone. Esta tarde será suya cuando sus pies no pisen la glorieta de Padre Ayala, que le llevarán en volandas hasta la gloria. Juan Ortega no pisa la plaza, la acaricia, camina con la suavidad de quien sabe que la verdadera faena no hace ruido. Es el torero que convierte cada pase en un suspiro, cada muletazo en un verso escrito al aire. Dicen que Ortega es sevillano. Cuando torea aquí en Ciudad Real se hará manchego con el temple, manchego que sabrá detener el tiempo y regalarnos el silencio. Ese silencio sagrado que vale más que en 100 ovaciones, ese instante detenido en el que solo existe la verdad pura. Juan Ortega no viene a buscar la puerta grande, viene a buscar el corazón de cada uno de vosotros, porque quiere emocionarnos, porque quiere hacernos temblar, quiere que salgamos de la plaza con el alma llena, con el recuerdo de un natural eterno, que se quede flotando en la memoria. Y cuando la magia ocurre, Ciudad Real entera se hará silencio, y ese silencio escuchará el latido de la historia. Juan Ortega es un regalo para nuestra plaza centenaria, porque si nuestras gradas hablaran, si esos muros centenarios pudieran susurrar, dirían que el toreo de Juan es el que siempre han esperado. Y Morante. ¿Qué decir de Morante? Si desde hoy ya mismo es un misterio, una figura que se dibuja en el albero como un verso antiguo, escrito con sangre y arte. Hoy Morante es un hombre en plenitud,
un torero que ha aprendido a escuchar los silencios, a medir los tiempos, a saborear cada embestida como un sorbo de buen vino, porque Morante inventa la perfección. Después de tantas tardes, después de tantas luces y tantas sombras, ha llegado a esa madurez misteriosa donde el arte se hace verdad, donde el capote se entrega cada tarde. Y ahí está Sevilla, testigo fiel de su inspiración, o cómo Pamplona quedó rendida bajo su embrujo y no hace nada en el puerto de Santa María o Marbella, o donde Pontevedra casi rompe nuestros sueños, ya veremos, donde cada pase suyo se volvió bandera, grito y oración. Porque Morante es arte de todo tiempo, arte de corazones que laten al mismo compás. Es dueño de su locura misteriosa, que no le hace falta demostrar nada, pero que cada tarde nos regala un verso nuevo, una pincelada inesperada, un aroma cantejondo que nos desarma. Morante no solo buscará la puerta grande, también buscará el alma de esta plaza centenaria de Ciudad Real, que convertirá en un templo silencioso donde cada muletazo será un Padre Nuestro cantado bajito, un ole profundo que se guarda como un secreto sagrado. Cuando Morante pise este ruedo y escriba una página del libro abierto de nuestra historia taurina, veremos al genio maduro que no teme al tiempo, que ha aprendido que el arte verdadero no envejece, se hace eterno. Cayetano y Marco Pérez, dos nombres, dos caminos, dos almas que se cruzan en el mismo ruedo de nuestra feria, ruedo que todo lo escucha y todo lo guarda. Cayetano, perfume de la herencia, nieto, hijo y hermano, de una saga que lleva el toro en las venas, pero que ha sabido encontrar su propia voz, su propio pulso, su propia verdad. En Cayetano hay elegancia, templanza y esa madurez tranquila que solo se gana con los años, con heridas, con tardes buenas y tardes amargas. Él sabe mirar al toro como se mira a un viejo amigo, con respeto y con valor, pero también con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada, porque Cayetano no quiere ser un mito heredado, quiere ser él mismo. En cada muletazo se escucha el eco de su historia, pero también el latido de su propio corazón. Y frente a esa madurez, Marco Pérez, la ilusión fresca, la juventud que irrumpe como un clarín al amanecer. Marco no carga con el peso de una dinastía, carga con el brillo inmaculado de sus sueños nuevos. Cada paso suyo huele a futuro y promesa, y a páginas en blanco deseando ser escritas en oro y sangre. En su muleta hay insolencia limpia, alegría pura, esa valentía que solo tienen los jóvenes cuando se asoman al abismo y deciden volar. Verlos juntos en un mismo cartel, en este ruedo centenario que ha visto nacer y caer tantas ilusiones, es un regalo, es la historia que se respeta y el futuro que se anuncia. Es el arte que se madura con los años y el arte que estalla con la primera floración.
Cayetano y Marco, el hombre que mira atrás y honra, y el muchacho que mira adelante y sueña. Y ambos, al final, iguales ante el toro, iguales ante el silencio, iguales ante el misterio. Y Samuel Navalón, Carlos Aranda y Alejandro Peñaranda. Carlos, ¿has venido? No lo he visto. 3 hombres, 3 ilusiones que brotan como trigo nuevo en la Mancha, 3 almas que han decidido entregarse a ese misterio antiguo y hermoso que es el toreo. Samuel Navalón es el ímpetu, la mirada limpia del que sabe que cada tarde puede ser la primera, pero también la última. En su muleta hay hambre de triunfo, pero también un respeto hondo por la historia que pisa. Samuel torea como quien se juega un sueño, como quien quiere dejar huella desde el primer lance. Carlos Aranda es nuestra tierra hecha toreo. Él trae en su piel el polvo de nuestros caminos, el color del trigo maduro, el orgullo humilde de quien sabe que el verdadero arte empieza en el sacrificio. Carlos ha forjado su camino paso a paso, sin atajos, a fuerza de entrenar en silencio, de soñar en solitario. Y cuando pise el albero, lo hará con la firmeza de un viejo olivo manchego, de esos que con su aceituna dan el mejor aceite, mirando al toro de frente, como se mira la vida cuando se decide vivirla de verdad. Carlos no quiere una buena faena, quiere legado, quiere que su nombre se pronuncie con respeto en Ciudad Real y que Ciudad Real entera diga: ese es uno de los nuestros, nuestro torero. Alejandro Peñaranda es la ternura valiente del futuro, es el futuro que late en cada plaza pequeña, que se forja en cada festival, que se alimenta con cada sueño de niño. Pegado a una barrera, Alejandro no quiere ser copia de nadie, quiere ser Alejandro, con su verdad, su pureza y esa forma suya de sentir cada embestida como si fuera un poema. En su mirada se adivina la fe del que cree que todo es posible. Y en su muleta, la caricia de un arte que recién empieza a florecer. Cuando él torea, se nos olvida el reloj y se nos enciende el deseo de ver hasta dónde puede volar. 3 jóvenes, 3 caminos, una misma verdad. Son el presente que se asoma al futuro, la prueba viva de que el toreo sigue renovándose, de que el arte nunca muere si alguien lo sueña de verdad. Ellos llevan en el alma la llama encendida por los mayores y en sus manos el compromiso de seguir escribiendo esta historia centenaria, porque el toreo no entiende de edades, solo entiende de almas que se entregan. Y en esta plaza nuestra, cuando Morante, Ortega, de Justo y Cayetano templen al tiempo, y Marco, Navalón, Aranda y Peñaranda lo rompan con su juventud, Ciudad Real entera sabrá que el arte es un puente tendido entre generaciones y que el toro, al fin y al cabo, no pregunta la edad, solo exige al corazón. Así se dibuja esta feria, así late el corazón centenario de Ciudad Real, así se escribe el arte en esta arena sagrada que no entiende de modas, sino de almas, y que suenen los compases solemnes y brillantes de nuestros pasodobles taurinos. Dejemos que la música llene cada rincón, que la emoción se apodere de cada pecho, que el alma se hinche de orgullo y alegría, porque el pasodoble no es solo música, es el pulso de la plaza, el redoble de los sueños, el anuncio de que la fiesta va a empezar y de que la valentía y la belleza caminarán juntas de una vez. Y cuando el clarín resuene, el capote se abra y el toro se entregue, recordad siempre que el toreo no es un espectáculo, sino un acto de fe, un romance eterno entre el hombre y el arte, entre el miedo y el valor.
Y por eso hoy, desde esta emoción que me desborda, desde este orgullo que me nace en la sangre, me despido de vosotros con un regalo, recitando como broche de oro este romance de valentía que Concha Piquer llevó a los cielos y que hoy en esta plaza centenaria cobra más sentido que nunca. Pero antes de que suene el pasodoble, antes de que el cante se haga eco en esta plaza centenaria, quiero detenerme un instante en un nombre que aquí no es solo recuerdo, sino leyenda íntima, pedazo de corazón de Ciudad Real, José Tomás Reina Rincón. Él fue ese torero que se hizo mito antes de tiempo, ese muchacho valiente que soñó el toreo hasta el último suspiro y que hoy sigue presente en cada tertulia, en cada conferencia y en este mismo pregón, donde su capote y su traje relucen como silenciosa promesa de arte eterno. Su padre, con ese amor callado que solo entienden los que han amado de verdad, nos regala cada año su memoria viva, nos deja vestir de emoción todos nuestros momentos y recordad que el alma de este torero nunca abandonó la plaza. Hoy, en este pregón de bodas de plata del Ateneo, no podíamos olvidar a José Tomás, porque tú fuiste como ese muletilla del romance de valentía, un valiente que jugó la vida por un sueño que llevó la pasión como único equipaje y que ahora torea en los ruedos celestiales, bajo la mirada bondadosa de nuestra Virgen del Prado, esa madre que ampara a todos los toreros, que ya no pueden volver a pisar el albero. Por ti, José Tomás, por tu memoria, que sigue viva en cada aficionado, por este capote que nos abraza cada año y por tu padre, que con nobleza infinita te sigue trayendo a cada feria. Por Manuel Hervás, biógrafo incansable de esta plaza centenaria, guardián de su historia, voz escrita de cada faena y cada sueño, que perdurará por siempre saliendo por su puerta grande. Y por mi padre, Paco Muñoz, valiente fundador del Ateneo Taurino Manchego, soñador eterno, ese hombre que sembró la pasión que hoy sigue floreciendo en cada uno de nosotros, por vuestra memoria, por vuestro legado y todo lo que nos habéis enseñado. Va por ellos, por vosotros, por el Ateneo y por Ciudad Real entera. ¡Que viva la Feria de Ciudad Real! ¡Que viva Ciudad Real! ¡Y que viva la Virgen del Prado!